En esta ocasión me toca moderar la segunda mesa de la mañana. A ver si consigo el papel. La segunda mesa de la mañana, en la que se denomina Intervención en Violencia de Género desde distintas entidades. Como comenté en la inauguración, la idea era hablar de, bueno, pues un poco el trabajo profesional desde los distintos organismos y la forma un poco de afrontar una problemática tan grave como la violencia contra la mujer. En primer lugar, va a hablar María Naredo. María Naredo Molero es directora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora sobre derechos humanos y de género, investigadora principal en proyectos sobre abuso sexual infantil y violencia de género, consultora y formadora en distintas comunidades autónomas, así como colaboradora en distintas instituciones, por ejemplo, Instituto de la Mujer, Save the Children, Amnistía Internacional, APRAN, así como otras organizaciones. Muchas gracias, María, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Rocío. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho al Colegio de Psicología de Madrid la invitación y también la organización, por supuesto, de estas interesantes jornadas. Con el Colegio de Psicología de Madrid, el Ayuntamiento, concretamente el área de políticas de género y diversidad, donde se integra la dirección general que yo llevo, hemos elaborado un convenio de colaboración y es un convenio que en el fondo lo que plantea es, parte de una base fundamental, es la importancia de la psicología, del trabajo de las psicólogas en los itinerarios de recuperación de las víctimas de violencia machista, ¿no? Eso es algo que nos parecía central y por eso hemos querido, de alguna manera, hermanar experiencias, reflexiones y tener un foro, ¿no? Desde el que poder compartir y trabajar juntas, ¿no? Ayuntamiento y colegio. Bueno, dicho lo cual, en mi caso yo voy a abordar lo que son... yo he llamado la ponencia claves para el abordaje de la violencia de género desde el ámbito municipal. Podríamos decir, lo que yo voy a plantear, especialmente los marcos, los enfoques y determinadas cuestiones, no son solo válidos para el ámbito municipal, son válidos para todos los ámbitos institucionales comprometidos en la lucha contra la violencia de género, ¿no? Pero bueno, mi ámbito es el municipal y es ahí donde estamos tratando de aplicar lo que os voy a contar, ¿no? Bueno, lo primero que yo creo que tenemos que tener las instituciones cuando intervenimos frente a la violencia de género es una evidencia clara, ¿no? La violencia de género no es una lacra social, la violencia de género es una violación de derechos humanos, probablemente la más habitual con la que nos enfrentamos en la sociedad madrileña, en la sociedad española, es decir, la más habitual y probablemente dentro de las más habituales una de las más atroces, ¿no? A veces parece que solamente visibilizamos los feminicidios, los asesinatos, pero debajo de eso hay muchos otros derechos en juego, derechos humanos. Y aquí, bueno, he traído esa especie como de flor, ¿no? Con una serie de pétalos que tienen que ver con derechos tan básicos como no sufrir tortura o trato degradante, como el más alto nivel de salud, o como la libertad de movimiento y de establecer lugar de residencia, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen que salir por pies de sus domicilios? Las que yo llamo refugiadas internas, refugiadas españolas, muchas de ellas, otras extranjeras, pero digamos que dentro de nuestro territorio nacional se están produciendo todos estos movimientos que tienen que ver con la violencia machista y que tienen que ver con los derechos humanos en juego de las mujeres, las niñas y los niños, ¿no? Con lo cual, desde este punto de partida es desde el cual las instituciones estamos interpeladas, porque cuando hablamos de un marco y un enfoque de derechos humanos, hablamos de titulares de derechos, las mujeres víctimas y sus hijos e hijas, y titulares de deberes, ¿no? Las instituciones, titulares de obligaciones. ¿Y cuál es el marco normativo de nuestros deberes o de nuestras obligaciones y de los derechos de las víctimas? Pues el marco no puede ser solo el estatal, ¿no? Muchas veces se ha planteado el marco normativo, la Ley 1/2004 de violencia de género, a lo sumo, bueno, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley de Enjuiciamiento Civil y la Constitución, a lo sumo. No. Es muy importante establecer toda una serie de escalones en un marco normativo global que, desde luego, pasa por reconocer
la importancia en términos normativos que tienen los tratados internacionales ratificados por España. Y entre esos tratados internacionales ratificados por España están fundamentalmente, en el tema que nos ocupa, la CEDAW, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y sus recomendaciones generales, que son lo que se llama derecho blando, ¿no? Son recomendaciones muy importantes para que los Estados que han ratificado ese tratado sepan cómo tienen que actuar en determinadas cuestiones que se van planteando. Y, por supuesto, el Convenio de Estambul, ¿no? Mucho se habla del Convenio de Estambul, del Consejo de Europa, ratificado por España en agosto de 2014 y desde entonces norma interna, pero creo que todavía existen grandes desafíos que tienen que ver con qué supone implementar, o adecuar la normativa y las prácticas profesionales españolas al Convenio de Estambul. Bueno, yo daré ahora luego daré así algunas pautas, ¿no? Y, por supuesto, hay algo importante también, junto a la normativa, que son los compromisos políticos, ¿no? Y que son esos compromisos políticos de adecuación de la normativa, ¿no? Que, como digo, está la española, la internacional. La española, he citado la Ley de 1/2004, seguramente luego, además, aquí en la mesa la magistrada se extenderá más en ese marco normativo, seguramente, pero, por supuesto, también tenemos normas tan importantes como las normas de 2015, tanto del Estatuto de la Víctima como de la protección de la infancia y la adolescencia, ¿no? Además de las que ya de la norma, digamos, básica, que es la Ley Integral de 2004, ¿no? Pero, como digo, el Pacto de Estado aprobado en septiembre de 2017 fue, de alguna manera, bueno, pues un compromiso político marco que ha querido establecer las líneas fundamentales de desarrollo de esa normativa y de compromiso político, y en el sentido de que ha ido incluso bastante más allá del tradicional marco de la respuesta ante violencia de género en pareja o expareja, ¿no? Abordando otras violencias, abordando muy seriamente el tema de hijos e hijas, abordando seriamente también otras discriminaciones y otros sectores especialmente discriminados de mujeres. Bueno, cuestiones que ahora también trataré de abordar. Y todo esto, o sea, este marco normativo, político, todos estos bloques son los que comprometen a las instituciones y, entre otras, a los ayuntamientos. Una de las cuestiones quizá esenciales del Pacto de Estado ha sido, bueno, hay quien dice la devolución de competencias en materia de igualdad y violencia a los ayuntamientos. Yo sostengo que nunca se nos quitaron realmente esas competencias, porque esas competencias, con el marco normativo global y siendo esto una violación de derechos humanos, no se nos podían quitar. Y, de hecho, muchos ayuntamientos, a partir de la norma de 2013 que afectó a la Ley de Bases del régimen local, que fue la que quitó esa competencia, seguimos trabajando y se ha seguido trabajando. Pero es verdad que el Pacto de Estado clarifica nuestras competencias y, digamos, reduce el ruido y la confusión en torno a hasta dónde pueden los ayuntamientos llegar a trabajar frente a la violencia de género, ¿no? Y, evidentemente, podemos llegar hasta el máximo de nuestras competencias, pero no, digamos, de nuestras competencias en términos de recogida de datos, prevención, detección temprana, fundamental, y atención integral a las víctimas y sus hijos e hijas en diferentes manifestaciones de la violencia, ¿no? Y también con las policías locales, protección, ¿no? En la medida de los acuerdos de colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad. La parte, por supuesto, de otras dimensiones de la protección, de la justicia, es evidente que nosotras colaboramos, pero son otras instancias del Estado las competentes, ¿no? Pero fijaros que lo que he dicho ya es un marco enorme de competencias, ¿no? El ciclo de responsabilidades. A mí me parece muy importante ver nuestras responsabilidades en ciclo, ¿no? En todo un ciclo de responsabilidades, que también lo que hace es invitar, es decir, desde el enfoque de derechos humanos y desde el marco normativo global, estos son ahora mismo las responsabilidades institucionales frente a la violencia de género. Y sucede que es importante ver que, aunque estamos diferentes instancias, diferentes administraciones en todo ese ciclo de responsabilidades, es muy importante ver el ciclo y cómo unas y otras se van entrelazando, se van coordinando y van dando respuesta para que ninguno de esos bloques quede desasistidos, y todos los derechos de las mujeres, tanto en términos, por supuesto, de prevención, pero sobre todo en identificación o detección, derivación, atención, protección y justicia,
violencia queden, queden bien asegurados. Hay un bloque que me parece fundamental y que normalmente, como la ley integral no recogió ese derecho como tal, no se habla de ello, tampoco el Pacto de Estado habla demasiado de este derecho, es el derecho a la reparación. El derecho a la reparación es un derecho de dimensiones internacionales, digamos, el marco internacional de derechos humanos sí lo recoge, lo desarrolla y profundiza bastante sobre ello, y creo que además es un derecho en el cual podemos confluir varias administraciones. El derecho a la reparación es evidente que tiene una dimensión material, una dimensión compensatoria, indemnizatoria, que es fundamental que esto se reciba cuando una mujer ha sido víctima de violencia de género. Pero luego tiene otra serie de componentes de reparación emocional, reparación psicológica. Precisamente aquí yo diría que el rol de las psicólogas es absolutamente crucial. Yo he acompañado muchos casos a lo largo de mi vida de mujeres víctimas de violencia de género y yo creo que ninguna figura profesional resulta tan decisiva, y sobre todo cuando en ocasiones en los juzgados la respuesta no es la que se esperaba y las mujeres sienten enorme frustración. En esos momentos difíciles de un proceso, digamos, de salida de la violencia machista, el rol de las psicólogas, yo me he encontrado gente que de alguna manera, mujeres que me decían, si no llega a ser por esta persona, por la confianza y por la relación que tengo de terapia y demás, yo ahora mismo no sé si estaría aquí contando, ¿no?, esto. Entonces, eso a mí me parece importantísimo, esa parte de la reparación, que no son 10 sesiones, ni 12, ni 20, esto no es un tema a la carta, ¿no?, bueno, a ver, pues aquí hay un menú, sino que cada mujer es un mundo, cada situación de salida de la violencia es distinta y lo que se requiere, desde luego, es pues atender de manera individual a este derecho a la reparación. Y por otro lado está la reparación simbólica, ¿no? Creo que necesitamos, y yo en el ayuntamiento estamos trabajando para ello, cada vez más reparación en términos de reconocimiento público de estas mujeres, de las que han salido y de las que ya no están. Reconocimiento en términos de monumentos, en términos de homenajes, en términos de visibilizar nuestro compromiso como sociedad frente a esta violación de derechos humanos, pero también de reconocimiento a las víctimas, ¿no? Claro, todas estas obligaciones, todas estas, tienen que asentarse, ¿no? ¿Y cómo se asientan? ¿Cómo un Estado hace realidad todo esto? Pues yo os traigo aquí una casita, que es un símil que suelo poner, ¿no?, que al final, evidentemente, ninguna casa es una casa sin tejado, ¿no? Y el tejado es la legislación. La legislación que ampara nuestros derechos es algo clave, básico. En muchas ocasiones, evidentemente, hay que seguir avanzando en la legislación, pero en otras, en violencia machista, yo creo que la legislación española ha avanzado y ha avanzado de una manera sustancial. Sin embargo, la casa solo con el tejado no se sostiene, ¿no? Necesita unos cimientos, una estructura, y esos cimientos y esa estructura son las políticas públicas de desarrollo de la legislación, evaluadas, financiadas, y esto es donde yo creo que está uno de los grandes desafíos aquí, ¿no? Pero el tercer desafío es que una casa que no tiene una puerta bien engrasada con una buena llave, ¿a quién abriga? Y esa puerta que nos abre los derechos o la entrada a nuestros derechos son las y los profesionales que están en el itinerario de salida de las víctimas de violencia de género. Y ahí está otra de las grandes claves, la formación, la rendición de cuentas. Es decir, ¿qué pasa cuando yo llego a una comisaría de policía o a una trabajadora social o a un juzgado, ¿no? ¿Quién me atiende? ¿Con qué mimbres? ¿Con qué formación? ¿Con qué enfoques, ¿no? Bien, bueno, yo diría que precisamente para darle una vuelta, ¿no?, a este enfoque o a este punto de partida que tenemos que tener todas las instituciones y todas las profesionales que estamos en los itinerarios de salida de las víctimas de violencia, el propio Convenio de Estambul, vinculado por supuesto también a la CEDAW, pero yo diría que el Convenio de Estambul, que por supuesto fue negociado por muchos estados, con muchos enfoques distintos, pero aún así llegó a una serie de principios rectores que a mí me siguen pareciendo muy importantes y que nos enseñan desafíos, ¿no? El primero, y que yo creo que quizá damos por hecho, pero en el actuar y en el profesional todavía entiendo que queda por avanzar, es entender que la violencia machista, la violencia de género, especialmente cuando hablamos de la violencia de género en pareja o expareja, pero también otras violencias como la sexual o la trata, tienen a las relaciones de género como base de la violencia. Esto no son episodios aislados, ¿no? Son relaciones.
Y cuando hablamos precisamente de eso, el segundo punto tiene que ver con que el Convenio de Estambul demanda un enfoque integrado que considere, o sea, que digamos, demanda a las instituciones considerar la relación que existe no solamente entre las mujeres y los agresores, sino también con los hijos e hijas. Es decir, es lo que llamamos el patriarcado familiar, ¿no? El patriarcado familiar que muchas veces cuesta ver, ¿no? Porque parece que, especialmente cuando los casos llegan a lo judicial, se convierten, ¿no? Las cuestiones relacionales se convierten en episodios, y en episodios, digamos, de dos personas o de relaciones de a dos, y las relaciones familiares nunca son de a dos, ¿no? Tienen un entramado y una serie de cuestiones que yo creo que tenemos que estar en disposición de ver y de poder poner encima de la mesa, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay algo fundamental que plantea también el Convenio de Estambul, que es un enfoque interseccional. Cada vez se habla más de la interseccionalidad de género, ¿no? Antes se hablaba de discriminación múltiple, pero ahora yo creo que es más acertado hablar de interseccionalidad. ¿Qué es esto? Pues implica que tenemos que tener un enfoque de género, el género como factor troncal de discriminación, pero si es el factor troncal o es el tronco del árbol, hay toda una serie de ramas o de factores que interseccionan con el género y colocan a las mujeres o a determinadas mujeres en situaciones más difíciles o con más obstáculos para la salida de la violencia y también para el acceso efectivo a derechos, ¿no? Aquí estamos con las mujeres migrantes especialmente en situación irregular, mujeres con discapacidad, niñas, mujeres mayores de 65 años. Es decir, hay toda una serie de sectores de mujeres y tenemos que pensar en todas. No tenemos que plantearnos una mujer tipo o una visión de la mujer y después, y estos otros colectivos. No, no, las mujeres somos todas y esa visión compleja, poliédrica, es la que es necesaria para que las políticas públicas, tanto de prevención como de atención como de justicia, sean adecuadas a todas ellas, ¿no? Por otro lado, bueno, el convenio dice en varias ocasiones evitar la victimización secundaria, ¿no? Yo diría que esto pasa por ese reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos, las mujeres como sujetas de derechos y como individualidades, ¿no? A las que no se les puede aplicar recetas, ¿no? Entonces, para lo que para una mujer sirve, para otra igual no, pero precisamente si tú colocas a la mujer en el centro de su proceso, pues ahí probablemente la revictimización se reduce, ¿no? Y vinculado a esto, bueno, ¿cuál es el fin, ¿no? El fin realmente de estos procesos de salida de la violencia y de acompañamiento es el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, ¿no? Es decir, no es el que pasen de un agresor a ser tuteladas por nadie, sino que realmente es un fin de empoderamiento, ¿no? Y ya un poco para la segunda parte de mi presentación, quería plantearos un poco lo que yo entiendo que son los principales desafíos, ¿no?, de este cumplimiento normativo, de este marco político y normativo por parte de las instituciones, y que yo diría que hay como cuatro grandes bloques de desafíos, ¿no? Uno de ellos es esas otras violencias, o sea, es plantearnos la visión de la respuesta frente a la violencia de género, entendiendo, como dice Naciones Unidas y especialmente la relatora especial de Naciones Unidas de violencia contra las mujeres, que la violencia de género es un continuum y que no puede ser vista como una serie de violencias producidas casualidad en determinados espacios, sino que la violencia, igual que la discriminación, acompaña a las mujeres, nos acompaña en las diferentes esferas de nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, es verdad que en general los Estados han ido poniendo el énfasis en determinados ámbitos y especialmente el de la pareja o expareja o el ámbito doméstico, si se le quiere llamar también, pero, por otro lado, hay otros ámbitos de la violencia, como, por ejemplo, el de la violencia sexual en espacios pues, escolares, de trabajo, espacio público, etcétera, o espacios de ocio, donde ahora mismo es un problema de enorme magnitud y creo que no hemos ni siquiera rasgado la superficie de lo que es abordar en serio la violencia sexual desde todas las administraciones, no solamente, por supuesto, desde la estatal, yo digo mismo desde la municipal, ¿no? Si queréis luego en el debate, bueno, podemos comentar, porque nosotros tenemos algún planteamiento de cómo trabajar en violencia sexual, estamos elaborando el pliego para un recurso de crisis, un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, pues si os interesa, luego podemos desarrollar. Y otras violencias como la trata, o la mutilación genital femenina, o los matrimonios forzados, ¿no? Creo que es importantísimo visibilizar ese continuum y ver de alguna manera cómo pues hay sectores
de mujeres expuestas a una serie de violencias que estamos muchas veces pues, invisibilizando. Yo creo que esto, tanto el propio Convenio de Estambul, vinculado al Convenio de Varsovia sobre trata del Consejo de Europa, pero sobre todo a raíz del Pacto de Estado, creo que ahora mismo hay un gran consenso en que la violencia de género no es solo la de la pareja o expareja y hay que abordar todas esas otras violencias en las cuales, por supuesto, la psicología juega un rol esencial, ¿no? Es decir, psicólogas especialistas en trauma, para víctimas de violencia sexual, para víctimas de trata, situaciones, bueno, que yo creo que son absolutamente revictimizantes o para muchas de las mujeres que han ido saliendo por esos itinerarios. Bueno, pues se necesita ahí esa figura de apoyo, pero lo primero es identificar este fenómeno como violencia de género también y plantear esa respuesta institucional, interdisciplinar, donde la psicología tiene que estar, ¿no? La cuestión del enfoque interseccional no me voy a detener demasiado porque ya lo he avanzado, pero básicamente creo que nos falta un reconocimiento a la diversidad de mujeres y niñas y partir de la no discriminación como prisma, ¿no? La no discriminación no solo directa, ¿no? Como discriminación de no hacer, sino indirecta, ¿no? Toda esa serie de desventajas, ¿no? de mujeres que vienen, pues mujeres migrantes en situación irregular o mujeres migrantes que no saben el idioma o víctimas de trata que no tienen protección o que... Hay situaciones que ahora mismo nos estamos encontrando y yo creo que no estamos sabiendo mirarlas desde un prisma de no discriminación, colocando realmente, o sea, colocándonos las gafas y colocando nuestra responsabilidad ahí, porque cuando hablamos de determinadas desventajas, el no saber el idioma, el que no conocen las redes, que están aisladas, etcétera, etcétera, esas desventajas, si no se ponen encima de la mesa y no se palían por parte de las instituciones, se convierten en discriminación, ¿no? O sea, es decir, el juego entre la discriminación directa y la indirecta a mí me parece interesante, ¿no? Y es interesante que no solo miremos la discriminación más evidente, sino también aquella que pasa porque no miramos la diversidad, no miramos la desventaja y, oye, no dejamos a nadie en el camino formalmente, pero sí las estamos dejando, ¿no? La articulación entre administraciones es algo clave ahora que desde lo municipal retomamos el protagonismo, ¿no? Y creo que es muy, muy importante como, si queréis, principal puerta de entrada a los servicios de la ciudadanía, ¿no? Es importantísimo ese trabajo con las administraciones regionales, autonómicas, pero también con la Administración de Justicia, con los cuerpos policiales de toda índole, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que las mesas, como bueno, ya lo dice el Pacto de Estado, pero las mesas interinstituciones y tal son algo esencial y desde luego creo que, bueno, que cada una desde su responsabilidad, pero desde un mismo enfoque, ¿no? Y de un mismo prisma de responsabilidades y de mirada, ¿no? Y por último, quería también cerrar mi presentación con algo que el Pacto de Estado, por supuesto, ha recogido y que, bueno, a mí me preocupa personalmente, bueno, profesionalmente, por supuesto, pero desde hace mucho tiempo, también personal y profesionalmente mucho, que es la situación de los niños y niñas. Es decir, los hijos e hijas de maltratadores, prefiero decir de maltratadores, porque parece que a veces se habla de hijos e hijos de las víctimas, pero realmente quien está dañando a esos hijos e hijas y quien de alguna manera creo que tenemos que poner el foco en esa relación mejor y desde otras claves es con el padre, ¿no? Con este padre agresor, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta, ¿no? Y yo creo que, fijaros, yo digo que el Convenio de Estambul está instándonos a las instituciones, a todas las que estamos en este camino de salida, a superar dos enfoques desconectados, ¿no? Había un enfoque que era el enfoque de algunos recursos o asociaciones que atendían a víctimas de violencia, que era, bueno, vemos a la mujer como víctima y hay un agresor y una víctima, ¿no? Pero no vemos esos niños y niñas que están también ahí, ¿no? Esos niños y niñas que están absolutamente como víctimas directas, siendo afectados en primer orden por esta violencia, ¿no? Y luego había un enfoque, que era el enfoque primordialmente de los recursos de infancia y de algunos recursos de otras instituciones, judiciales, administrativas, que se veía violencia de pareja, por un lado, bueno, hay una violencia de pareja, o crisis de pareja, o divorcio difícil, y luego un menor víctima de una situación de falta de protección por esa violencia de pareja, pero no se ponía adjetivos a esa violencia de pareja, ¿no? Y aquí yo creo que es muy importante ver esta otra ecuación, que es a la que nos convoca precisamente el Convenio de Estambul. Los niños y las niñas
son víctimas de una violencia de doble flujo. Cuando hablamos de la violencia de género en pareja o expareja, donde estos niños y niñas conviven. El agresor no podemos desligar que el agresor es padre y pareja o expareja de la madre de este menor. Con lo cual, el niño o la niña está afectada por exposición, porque yo creo que ya, evidentemente, aquí hay muchos psicólogos y psicólogas en la sala que saben mucho mejor que yo explicar qué es esto de la violencia por exposición y cómo realmente los niños y las niñas que están viviendo ciclos de la violencia están siendo expuestos, están sufriendo, tienen un impacto, tienen unas secuelas. Yo creo que, fijaros, con el Convenio de Estambul y con las leyes de 2015 hemos pasado de la presunción de no impacto, es decir, antes de todo esto, hace unos años, los niños no salían en la foto, las niñas, presunción de no impacto, y ahora se ha cambiado a la presunción de impacto. O sea, ahora mismo, solamente con que en la foto haya niños o niñas detrás de esa mujer que ha acudido a denunciar o que ha acudido a un recurso nuestro, ahora ya decir, bueno, claro que hay un impacto. Ahora tenemos que dimensionar hasta dónde, con qué características, cómo actúo, pero eso ya es un paso importantísimo. Porque, digo de doble flujo, porque el agresor no solamente está haciendo violencia por exposición hacia este menor o esta menor, sino que está haciendo otra violencia contra este menor o esta menor, que es maltratar a su madre, a la figura parental de ese niño o de esa niña. Es decir, el deterioro de esa referencia para este niño o esta niña, o sea, que esa mujer a la que el agresor está violentando, agrediendo, humillando y haciendo todo esto, no es cualquier persona, es la madre de ese menor. Con lo cual va a tener una figura que, no por casualidad, como a veces parece, ¿no? Como que, bueno, es que fíjate, claro, ella es adicta a las pastillas, o ella no tiene empleo, o tiene un déficit de respuesta a las necesidades del hijo. ¿Y qué impacto ha tenido la violencia machista y ese agresor en concreto en estos déficits, ¿no? Entonces, es esencial ver esta ecuación, ver que de alguna manera, para cuando vemos digamos, la esfera familiar de un caso de violencia de género y miramos, ¿no?, este tema de, bueno, el padre, qué lugar ocupa, ¿no?, cuando hablamos de esto, ¿no? Y yo simplemente lo dejo aquí por no extenderme más, porque creo que, vamos, para que hablan las compañeras, pero por supuesto estoy totalmente abierta a, en el momento del coloquio, pues desarrollar cualquier cosa que queráis. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la mesa con Carmen Delgado Echevarría. Carmen es jefa de sección de igualdad del Consejo General del Poder Judicial y magistrada. Y bueno, pues hemos batallado últimamente, ¿verdad?, mucho, Carmen, con el tema de trata, pero bueno, la ubiqué en esta mesa porque Carmen controla violencia de género en cualquier aspecto, ya sea de explotación sexual, de trata, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Carmen. Te doy la palabra. Lo primero que voy a pediros es disculpas porque, a diferencia de todos los demás ponentes, yo no tengo presentación PowerPoint por dos motivos. Primero, porque me distraen. Entonces, si estoy con el PowerPoint, de verdad, soy tecnomanca, como dicen mis hijos. Entonces, si estoy con el PowerPoint no me centro. Y además, cuando me tengo que dirigir a un colectivo, que no es mi propio colectivo, el de jueces, nunca sé muy bien hacia dónde voy a terminar enfocando lo que voy a decir, dependiendo de cuál vea yo que son los intereses. Y es cierto que al final las presentaciones encorsetan un poquito el discurso. Bien. ¿De qué os quiero hablar yo hoy? Porque me parece que es un poco lo que querréis oír. Cómo se está percibiendo desde la jurisdicción el tratamiento de la víctima o la posición de la víctima de violencia de género. Hay tres cuestiones que quiero tratar. Estoy pensando muy en qué orden os las cuento. Primero, cuáles son los problemas que hemos detectado en el sistema de protección de las víctimas y segundo, qué se está haciendo. Son estas dos cuestiones que creo que son fundamentales. Ya veo que os han hablado, lleváis toda la mañana escuchando cuáles son los problemas que tienen las víctimas de violencia de género. María
hecho una estupenda definición del marco legal en el que no voy a profundizar. No voy a profundizar porque me parece que no estamos en un foro de ámbito jurídico y me parece que no es esto lo que de verdad tenéis que saber. Las leyes ya las conocéis, la Ley Orgánica 1/2004, el Estatuto de la Víctima, son fundamentales, más luego el Código Penal en su conjunto, Ley de Enjuiciamiento Criminal. En fin, sí quiero poner el acento en una de ellas. Por supuesto, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue la clave del cambio de perspectiva, de abordaje judicial y legal de la violencia sobre la mujer. Y un poquito antes de eso, la ley que aprobó la orden de protección, que fue una auténtica revolución en los tribunales y fuera de ellos también. Pero después ha habido otra ley que ha sido realmente importante desde el punto de vista de cómo se aborda la violencia de género en los juzgados. El Estatuto de la Víctima. ¿Por qué ha sido fundamental el Estatuto de la Víctima? Porque en los juzgados, y en todo momento voy a partir de la perspectiva judicial, porque yo antes que nada soy magistrada, juez de instrucción y de violencia. ¿Y por qué ha cambiado la perspectiva de los juzgados? Porque la violencia de género se percibe ante todo y por encima de todo como algo penal, un asunto de justicia criminal. Y hasta ese momento la justicia criminal había estado enfocada sobre todo en la persona del agresor. Protegerlos. Si leéis sentencias hasta el año 2015, y hay millones, todas se centran en torno a cómo no vulnerar los derechos de defensa de las personas sometidas a un proceso, que son fundamentales. Son fundamentales. De eso no le cabe duda a nadie. Pero estábamos todos tan centrados en garantizar los derechos del acusado, del imputado en el proceso penal, que se nos olvidaba la víctima, el tratamiento que se hacía a la víctima, no solo a la víctima de violencia de género, sino a la víctima en general en el proceso penal, era el siguiente. La víctima llegaba al juzgado, le recibía casi siempre un funcionario, si tenía mucha suerte le recibía el juez en persona, pero eso era excepcional, le recibía un funcionario, le hacía una lectura de los derechos que tenía de este pelo. Tiene usted derecho a personarse en el procedimiento, a designar un abogado, a reclamar la indemnización que le pudiera corresponder con los artículos 109, 110, 111 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Le decían, firme aquí, por favor. ¿Se ratifica usted en la denuncia? Sí, muchas gracias. Este era un poco el tratamiento que se daba, el abordaje que se hacía de la víctima. Por desgracia, esto es una crítica, esto es una crítica. Y ¿por qué? Pues porque en los juzgados, todo el mundo lo sabe y es una realidad, se está sobrecargado de trabajo. Eso significa que se tiene, igual que en los gabinetes de psicología, en los equipos psicosociales, tienes menos tiempo que dedicar a las causas, tienes menos tiempo que dedicar a las personas, que en el fondo son personas que vienen. Y esa escasez de tiempo, ¿cómo se gestionaba? Pues recortando tiempo por donde podías, y la víctima era un sitio donde se podía recortar tiempo. Era así de sencillo. Mal hecho, sí, pero era así. ¿Qué hace el Estatuto de la Víctima? El Estatuto de la Víctima nos pone... el Estatuto de la Víctima nos pone un poco firmes a todos y nos dice, se acabó. De eso nada. La víctima tiene la misma importancia, al menos, que la persona contra la que se dirige el procedimiento, que el acusado o el imputado. Así que hay que atender a la víctima, hay que asegurarse de que sabe por qué está en el procedimiento, para qué está aquí, qué función va a cumplir. ¿Qué derechos tiene? ¿Qué puede reclamar? ¿Qué no puede reclamar? ¿Qué va a ocurrir con este procedimiento? La víctima es la persona que ha sufrido las consecuencias de lo que tú estás enjuiciando o tú estás investigando, y no puedes prescindir de ella como si, bueno, pues ya está, mala suerte lo que te ha pasado. No se puede. Para esto se dictó el Estatuto de la Víctima, y debo decir que efectivamente está teniendo un impacto en los órganos judiciales. Y utilizo este tiempo verbal, está teniendo, porque es cierto que siglos
de práctica judicial o de práctica forense no se cambian en 2 o 3 años. Vamos poco a poco, hay que ir avanzando, hay que ir sensibilizando a los compañeros y compañeras y hay que ir cambiando nuestro modo de actuar. Yo cuando entré en la jurisdicción, cuando empecé a ejercer como jueza, me di cuenta de que la norma más importante, al menos en este país, por encima de la Constitución, es el así se ha hecho siempre. El así se ha hecho siempre prevalece por encima de todo y es tan difícil de cambiar como la Constitución, lo digo en serio. Claro, años y años de práctica judicial penal centrada en el acusado no se cambian por una práctica judicial centrada en la víctima, victimocéntrica, en 2 días. Estamos en ello. Se han destinado recursos, se ha puesto mucho énfasis. El Tribunal Supremo ha realmente ha respaldado, perdona, no me salía la palabra, ha respaldado como tiene que hacer, por supuesto, porque hay una ley ahí que lo está exigiendo y vamos avanzando un poquito a trompicones porque todavía no disponemos de todos los recursos que deberíamos tener. Por ejemplo, el Estatuto de la Víctima nos obliga a los jueces a hacer una evaluación individual de las necesidades de cada víctima y para eso deberíamos contar con inmediatamente, desde el principio del procedimiento, un dictamen que deberían hacer las oficinas de atención a la víctima, que no se tiene porque no hay oficinas de atención a la víctima y si las hay son muy pocas y no… En fin, claro. Luego, las leyes hay que ponerlas en práctica. Para ponerlas en práctica es necesario dotar de recursos y si no hay recursos, pues la puesta en práctica va más lenta de lo que debería o nula, o no va. Aún así, reitero, estas 2 leyes sí han supuesto un importante cambio en la mentalidad y en la práctica de los tribunales en cuanto a todas las víctimas, en particular en relación con las víctimas de violencia. Os voy a dar algunos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que probablemente muchas de las que estáis en estos temas ya conoceréis, pero que yo creo que son relevantes y son relevantes y preocupantes. No nos vamos a engañar. A ver, de los datos, os voy a hablar sobre los datos de los últimos 2 años. ¿Qué datos son los que me parecen relevantes y un poco preocupantes? La violencia de género, la violencia sobre la mujer, sigue estando muy invisibilizada. Sí, o un porcentaje importante continúa estando invisibilizado. No se denuncia, no sale a la luz. ¿Por qué? Pues me temo que en parte por desconfianza hacia el sistema, por desconfianza y por desconfianza hacia el sistema que no cree la mujer víctima de violencia de género que vaya a darle la respuesta adecuada al problemón en que se mete si denuncia, así de claro. Si lo pone en una balanza en qué problema me meto denunciando y qué respuesta me va a dar el sistema judicial, pesa más el problemón que la respuesta. Y esto es algo que debería hacernos reflexionar. En los casos de muertes violentas, de muertes por violencia de género, y esto lo consideramos ya como un avance importante, en los últimos 2 años solo se había denunciado en torno a un 26%. Resulta práctico, bueno, aparte de que tras un análisis de los antecedentes de los casos que hace el grupo de expertos del observatorio se ha demostrado, resulta ciertamente difícil pensar que una relación completamente normal se convierte en una relación violenta hasta el extremo de llegar al homicidio, al asesinato, sin que haya tenido ningún periodo intermedio de transición o de mal rollo. En fin, No, resulta difícil de creer porque no parece que eso sea cierto en ninguno de estos casos. Lo que ha ocurrido es que ha habido situaciones que no se han denunciado y eso es como poco preocupante. Nos da un poco la idea de en qué situación se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género, en qué situación de
limitación de su voluntad o limitación de su fuerza, de su empoderamiento, es una palabra que se utiliza mucho ahora, que me encanta, y también es indicativo, por lo que a nosotros nos preocupa, de la escasa confianza que las mujeres tienen en que el sistema judicial les vaya a dar una respuesta. Y eso sí nos debe preocupar, claro. Vamos a qué es lo que hacen los tribunales cuando se denuncian los hechos. Bien, en la fase cautelar, la fase preliminar de investigación, ¿qué ocurre con las órdenes de protección? Todos sabéis lo que es una orden de protección, esto lo voy a dar por hecho. La mujer víctima de violencia de género puede acudir al juzgado de violencia o al juzgado de guardia para pedir que se le dicte una orden de protección que durante el tiempo que dure el periodo la proteja de la persona que le está maltratando y si tiene hijos además regule al menos inicialmente, la situación con los hijos para evitar todos los conflictos y todo el problema que pueda derivar de aquí. Bien, las órdenes de protección. En el año 2017 se concedieron por los juzgados de violencia sobre la mujer solamente un 68% de las órdenes de protección y, curiosamente, se concedieron un 73% por los juzgados de instrucción cuando actuaban en funciones de guardia. Los juzgados de guardia conceden más órdenes de protección que los juzgados especializados. Esto, que ya se había advertido anteriormente, se repite en el año 2018, pero no solo se repite, sino que se incrementa la brecha. O sea, los juzgados de violencia sobre la mujer continúan más o menos en los mismos porcentajes, mientras que los juzgados de guardia conceden cada vez más órdenes de protección. Los porcentajes aumentan. Esto choca con otro dato, y es que en los juzgados de violencia sobre la mujer hay un 83,7% de condenas en el 2017 y un 84% de condenas en el 2018. Estos son condenas por conformidad, ¿vale? Las condenas que se dictan en los juzgados de violencia sobre la mujer son condenas por conformidad. Entonces, ¿cómo puedes tener, que es otra cosa que tendremos que ver, que no sabemos por qué, por qué se deniega una orden de protección si luego se va a condenar? Porque los porcentajes no cuadran. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en los juzgados de violencia sobre la mujer? ¿Por qué no se perciben estas situaciones de riesgo? A ver, si tienes 84% de condenas por conformidad, ¿cómo consideras que no hay riesgo? Lo estoy diciendo yo, que soy una... yo cuando, ahora hace ya un tiempo que no estoy en la jurisdicción, pero cuando estaba en la jurisdicción yo era muy favorable a conceder las órdenes de protección y he tenido muy serias disputas con mis compañeros y compañeras, y sobre todo compañeras, que no estaban de acuerdo. Yo creo que la protección en general no daña, pero bueno, en general. Otro problema que estamos teniendo, y es que en los juzgados de lo penal, los casos de violencia sobre la mujer, estoy hablando todo el rato desde el punto de vista penal, van a 3 órganos distintos, los ven los juzgados de violencia sobre la mujer, que solo ponen sentencias de condena por conformidad, nada más, y dentro de unos límites de pena, ¿de acuerdo? Los juzgados de lo penal, que ven los casos sin conformidad hasta 5 años de prisión, y las audiencias provinciales, que ven los casos más graves, los que ya están castigados con penas de más de 5 años de prisión. En los juzgados de violencia sobre la mujer nos encontramos con condenas que están entre un 83 y un 84%, son de los asuntos que ven, de los asuntos que tramitan y siguen para adelante, no de los que se archivan, pero es que un 84% de asuntos. Un 84% de los asuntos que tramitan los juzgados de violencia sobre la mujer y que siguen para adelante terminan con sentencia de conformidad. Que es un montón, son un montón de asuntos que terminan por sentencia de conformidad. Y sin embargo,
los asuntos intermedios, los que van al juzgado, aquellos en los que no hay conformidad, para que nos entendamos, en los que no hay conformidad, hay un 50% de absoluciones. Casi un 50% de absoluciones, salvo en los delitos más graves, los que ven las audiencias provinciales, que ahí no. Ahí el porcentaje de condenas es del 80%, que es un porcentaje más normal, que se asimila mucho más al porcentaje de condena del resto de delitos. No sé si estos datos os interesan, pero a mí me parece que son datos que, desde luego, deben examinarse, deben tenerse en cuenta. Bien. A ver, contados estos datos, hay una cosa que es importante. Sí es cierto que en el porcentaje de absoluciones de los juzgados de lo penal tiene mucha incidencia, o desde luego una incidencia relevante, lo que se llama retirada de denuncia, que no es retirada de denuncia, en realidad es el hecho de que la víctima, la mujer, se acoja a la dispensa del deber de declarar en contra del acusado. En el momento en que la mujer se acoge a la dispensa del deber de la obligación de declarar y no declara, se va a una absolución directa, en un porcentaje muy alto de los casos. Esto no ocurre en los casos más graves, porque en los casos más graves se ha hecho otra investigación que no hace que la investigación dependa solo de la declaración de la mujer. Pero en los casos menos graves sí que es cierto que se articulan casi siempre en torno a la declaración de la propia víctima. Vale, contado esto, ahora os voy a contar. Y esto aquí no hablo como jefa de sección de igualdad del Consejo, sino con Carmen Delgado, magistrada con 18 años de experiencia. ¿Cuáles son? Y además hay muchas de estas cosas con las que mucha gente no está de acuerdo. Os anticipo, o sea, esta es mi postura. Muchos de mis compañeros y de otros colectivos no están de acuerdo con esto. ¿Cuáles son los problemas del sistema que tenemos ahora mismo diseñado desde el punto de vista judicial? Primero, tenemos un enfoque de lucha, de represión o de lucha contra la violencia de género que está centrado exclusivamente en la punición penal, solo en la dimensión penal. Y olvida otra dimensión que es importantísima, sobre todo para las víctimas, que es la dimensión civil. La dimensión civil es como, no sé, el primo lejano de esta causa. Bueno, sí, vale, ya iremos con eso. Bueno, sí. Toda la política de lucha judicial contra la violencia de género se enfoca esencialmente por la vía penal. ¿A través de qué? A través de el agravamiento de tipos penales. No estoy en contra de que se haga, de que se enfoque. Por supuesto, no estoy en contra de que se actúe en la vía penal, porque se tiene que actuar, pero no solo en la vía penal. Y además, cuando actúas en la vía penal, y aquí es donde muchos de mis compañeros y muchísima gente no está de acuerdo conmigo, es muy peligroso, y el legislador tiene tendencia a hacer esto, acotar demasiado las posibilidades de acción del juez. ¿Qué me he encontrado yo en la jurisdicción? Me he encontrado con penas obligatorias, penas mínimas obligatorias para los casos de violencia sobre la mujer. Es decir, si la mujer denuncia un delito de lesiones, de malos tratos en el ámbito familiar, de lesiones básico, el artículo 153 del Código Penal, de manera, y el procedimiento sigue adelante, la otra persona, el acusado, inevitablemente va a ir a prisión, durante un periodo X, e inevitablemente va a tener un alejamiento de 3 años. Bien, desde un punto de vista abstracto, yo soy la primera que diría, por supuesto, claro, cómo no, absolutamente. ¿Cuáles son los problemas que trae esto desde la práctica judicial? Estamos olvidándonos de que la víctima es una persona.
de que la víctima tiene que ir al juzgado y hacer una declaración que se va a convertir, porque a mí me lo preguntan muchas víctimas, me lo han preguntado muchas víctimas, si yo declaro y esto sigue adelante, ¿se le va a condenar a mi marido? Sí. ¿A qué? ¿A prisión? Bueno, pero es que yo no quiero que vaya a prisión. Pues es que no hay otra. Ya, pero ¿cómo? Y esto es verdad, y yo lo he visto. ¿Y cómo le explico yo a mis hijos que yo soy la que ha mandado a prisión a su padre? Eso es verdad. Y un porcentaje muy alto de retirada de denuncias se produce en ese momento. Yo no voy a entrar en cuáles son los condicionantes y cómo podrá evolucionar la mujer con un adecuado tratamiento psicológico que haga que sea consciente o que pierda el miedo. Pero lo cierto es que, desde la perspectiva judicial, tenemos un porcentaje altísimo de mujeres que deciden prescindir de todo el sistema para evitar estas consecuencias duras. Cargar con la responsabilidad de esto puede ser muy duro para la mujer, de verdad, muy duro. Muy duro. Exacto, es que no es la responsable. Segundo error. Aquí vamos. Enfocamos toda la investigación penal sobre la víctima. Todo. ¿Cómo se estructuran los, salvo que sean delitos muy graves en los que ya se hace una investigación más compleja? Y esto es responsabilidad de todos. De la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los fiscales y de los jueces. De todos, de conjunto. Enfocamos la investigación de las causas sobre violencia, como nos pasa con las causas de trata, poniendo a la víctima en el centro, de manera que la víctima tiene todo el peso de que la causa prospere y siga adelante. Y si la víctima no da una declaración adecuada, no es coherente, no tiene actitud de víctima o decide que no soporta el peso de esta responsabilidad, la causa queda en nada, se absuelve, se acabó. A ver, ¿cuál de nosotros podría, cualquiera, doy por sentado que somos todas personas bastante normales y sin traumatizar, bueno, sin perjuicio de lo que nos hayan... Mucho por sentado, ¿eh? Bueno, o muchos, sin perjuicio de lo que nuestros padres nos hayan podido hacer, según he oído antes. Que no... Pero, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de soportar esto? Es que daos cuenta de lo que se hace descansar, lo que hacemos descansar sobre la víctima en el procedimiento judicial. Y además, bueno, ahora, gracias a Dios, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Estatuto de la Víctima, se permite que la víctima esté acompañada, pero antes era la víctima sola, con la ayuda, benditos sean, de los equipos psicosociales de los juzgados, que ahí hacen una labor que debo decir, bueno, para ponerles una estatua. La verdad, benditos equipos psicosociales y de los, bueno, unidades de valoración forense. Pero vamos, equipos psicosociales de los juzgados. ¿Qué ocurre cuando otra consecuencia secundaria de que se enfoque la investigación sobre la víctima es la siguiente? Se juzga a la víctima. La víctima ya no es una persona que ha pasado por una experiencia traumática. Cuando tú tienes una víctima de estafa, joder, pobrecillo, lo han dejado desplumado. Y buscas, porque, bueno, la denuncia de la persona víctima de estafa, bueno, pues la denuncia es importante, pero lo importante es ver cómo ha sido la mecánica, por dónde te han estafado, por la red. Bueno, pues vamos a hacer una investigación tecnológica y vamos a ver. Entonces, la víctima no deja de ser la pobre persona a la que le han esquilmado. Cuando la víctima se convierte en el centro de la investigación, ¿qué sucede? Ya no eres una víctima, eres mi principal prueba. Y como eres mi principal prueba, tienes que ser una prueba válida, porque si no se me va a la mierda el procedimiento. Claro, ¿qué ocurre ahí? Lo primero, vamos a ver si me están mintiendo o no, porque si voy a basar mi sentencia en lo que tú me dices, primero tengo que ver si estás mintiendo o no. Con lo cual, el interrogatorio se
da la vuelta. Entonces, en vez de ver qué me cuentas, a ver, lo que voy a pillarte a ver si pillo contradicciones. Es una perversión del sistema, pero es muy humano hacerlo. De verdad, es muy humano. Yo entiendo por qué sucede esto. Estoy intentando transmitiros por qué ocurre esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Por eso. Porque es mi principal fuente de prueba y tengo que asegurarme de que es una fuente de prueba sólida y suficiente para que yo pueda poner una sentencia, formular acusación si soy fiscal o poner una sentencia de condena. Y para eso tienes que ser una prueba sólida, fuerte, ahí, mantener una declaración como Dios manda. Con una víctima de violencia, bueno, con casi cualquier víctima esto es un horror. Es horrible, o sea, es que a cualquier, pero con una víctima de violencia de género, víctimas que tienen una situación un poco más traumática, en fin. Tengo que ir cortando. Vale, pues voy a abreviar. Ya os he dicho que es que yo me enrollo mucho. Y otra cosa que es importante es que cuando... Bueno, lo dejo apuntado. Una cosa que no entienden muchos jueces cuando nos ponemos en esta posición es que la víctima, cualquier víctima o testigo, no te va a contar la verdad absoluta como te lo haría un historiador. Lo que te cuenta es su versión y su percepción de esa realidad. Y esto es así. Nadie te cuenta la realidad absoluta. Entonces no puedes hacerle un interrogatorio y comprobar a ver si hay alguna inexactitud, no, porque es su versión y está pasada por el tamiz de sus emociones. Y eso es algo que es difícil percibir cuando la víctima es... Bien, trabajar en violencia de género partiendo de la base de que la víctima es tu principal prueba, partiendo de todos estos condicionantes, es durísimo, es tremendo. Es tremendo. Trabajar en un juzgado de violencia es durísimo porque el impacto emocional es mucho más fuerte que en cualquier otro juzgado. Tener en cuenta que yo no me voy a sentir muy identificada con grandes estafas ni con delitos tecnológicos en general, o si me siento identificada es un poquito, pero con conflictos de pareja, con conflictos familiares, todos hemos tenido y todos nos sentimos un poquito identificados y nos tocan más. Con lo cual es difícil. Igual que para los psicólogos, trabajar con víctimas de violencia es más difícil que trabajar con otro tipo de víctimas, me imagino. Es duro. Y eso lleva a, yo lo he visto en compañeros y en mí misma, o sea, yo estoy hablando por mí misma, que lleva a una pequeña insensibilización o a un poner barreras. Y con esto hay que tenerlo en cuenta y hay que tener cuidado. ¿Cómo se podrían combatir estos efectos, estos tres principales efectos? Un enfoque demasiado centrado en la respuesta penal. Hay que hacer caso a la respuesta civil, desde todos los cuerpos. Hay que hacer caso porque la respuesta civil está en la base muchas veces. El problema de cómo vamos a resolver, las víctimas lo que quieren, cuando van al juzgado es, por favor, resuélvame esta situación. Quiero estar tranquila y en paz y con la situación resuelta. O sea, yo no quiero que le condenen, aunque sí, también, bueno, sí le tienen que condenar, pero lo que quiero, ¿por qué no hacemos caso a lo que nos piden las víctimas? ¿Por qué no hacemos caso? Mire, céntrese más, todos los profesionales, todos, el juez, el fiscal, los abogados, los psicólogos, me imagino que lo hacen, pero no lo sé. Por favor, centrémonos, demos importancia a eso, porque es que resolver esa situación de familia es lo que de verdad es fundamental y se nos está olvidando. Yo he visto comparecencias de órdenes de protección, que son lo que de entrada regula la situación familiar y que muchas veces se perpetúan y se quedan en una sentencia de divorcio. Y el abogado decir, sí, que le den el domicilio a la mujer, bueno, y la custodia de los hijos, ay, bueno, no sé. No, a ver, que esto es importantísimo, y como los juzgados de violencia tienen competencia compartida civil y penal, no nos podemos olvidar del civil, de verdad, cada vez se le da menos importancia y no nos damos cuenta de que ahí está el núcleo. Ahí, eso es lo que la víctima quiere. Por Dios, escuchemos a las víctimas. Escuchemos. La excesiva focalización de la investigación en el enjuiciamiento de la víctima, caramba, pues tendremos que hacer todos un esfuerzo, como hacemos con las estafas y como hacemos con los robos, por buscar elementos periféricos. No hay más. ¿Que es más fácil tener una sola prueba que es la víctima? Sí, pues no.
a buscar investigación periférica. Con los compañeros de violencia, que es cierto que yo creo que esto, me matarían si me escuchasen, pero yo creo que ocurre. Por favor, que no salga de aquí, si hay algún juez de violencia que me perdone, pero es cierto. ¿Qué habría que hacer? Hay que darles formación especializada, totalmente de acuerdo, pero no formación especializada como se está enfocando, que es jurídica. No. Hay que darles formación psicológica. Psicológica. Fundamental. Solo, exclusivamente psicológica y sociológica. Y sociológica. Es que no he podido terminar, pero que no me ha dado tiempo a decir la palabra. Te lo enseño, que lo tengo aquí escrito. Psicológica y sociológica, para que entiendan lo que está sucediendo a las víctimas, a esa familia y a ellos mismos. Sus propias reacciones, para entender por qué yo estoy reaccionando así ante estas situaciones. Porque también provoca reacciones en los jueces. Bueno, y ya no me enrollo más. No os he contado el pacto de Estado, pero ya te lo he contado un poco. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Carmen. Y a continuación le cedo la palabra a Nuria Mateos de la Calle. Nuria es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es psicóloga forense de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Madrid, experta en violencia de género desde hace muchísimos años, docente en distintos cursos de salud de mujeres y violencia de género y profesora del Máster de Psicología Forense de la Universidad Rey Juan Carlos y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Además, es una buena amiga y me encanta que esté aquí en la mesa pudiendo hablar de estos temas. Muchas gracias y adelante, Nuria. Bueno, muchas gracias y muchas gracias sobre todo a todas las personas que estáis aquí, que seguramente muchas de vosotras tenéis que estar aquí sentadas en lugar de estar yo, ¿vale? Eso para empezar. Yo tenía mi ponencia preparada ayer, pero del cabreo que salí del juzgado, pues decidí cambiarla. Esto es lo que hay. Y ahora estoy pensando si la cambio y contesto a Carmen o hago lo que tengo pensado, no lo sé, lo voy a ir intercambiando. Rocío, me has dejado 10 minutos y yo cuando tengo un micrófono me crezco. 10 minutos tengo para decir todo lo que tenía que decir, con lo cual voy a mezclar un poquito lo mío y lo de ella, ¿vale? Me voy a limitar entonces a mi protesta solamente. No me da tiempo a más. Sí que luego voy a hacer una petición al Colegio de Psicólogos, ¿vale? Oficialmente dentro de poco ya Colegio de la Psicología, y le voy a hacer una petición, aunque sea gratis desde el colegio. Rocío, como vicedecana, vamos a dar esa formación a los jueces y se la ofrecemos al Consejo del Poder Judicial. Yo me comprometo a no cobrarlas, ¿vale? No me importa. Junto con las compañeras, trabajadores sociales, decírselo a vuestro colegio. Yo me comprometo a esa formación. Bueno, he empezado fatal. Me podéis interrumpir también, si queréis. Fíjate, el objetivo de estar aquí es abordar juntas qué está pasando con la violencia de género y cómo tratamos desde las distintas entidades, ¿vale?, a las víctimas de violencia de género, a los y las menores y a las profesionales que trabajamos con las víctimas de violencia de género. No hay miradas de profesionales, no nos equivoquemos. Hay miradas, ¿vale?, y de donde deberíamos mirar desde las mismas gafas todos y todas las profesionales. Derechos humanos y los derechos de las niñas y los niños, y desde la perspectiva de género. Esa es nuestra mirada, ¿vale? Y luego hablaremos de nuestra profesión, pero desde esa mirada. Si no, no tenemos nada que hacer. Estupendo que haya venido el decano, que acabo de decir que hay que hacer desde el colegio. He decidido, como decidí anoche hablando claro, pues voy a hablar claro y voy a protestar. Hablando claro puedo hablar como psicóloga forense, que trabaja en la Comunidad de Madrid, pero por favor,
No vengo como representante de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Porque no me dejaría. Y además, o sea, para que quede todo claro, me he cogido el día de vacaciones, ¿vale? Aparte de estar en la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos como vocal de jurídica, que eso sí que agradezco, que como no tengo voto desde la comunidad, desde el colegio sí que me han dejado hablar. Y quiero hablar, pues quería hablar de los juzgados, de las esperadas, no de las unidades de valoración forense integral, sino de las esperadas que dice la ley que tiene que haber. Pues de esas esperadas unidades de valoración forense integral. De los tipos de violencia que no es la física, la psicológica y la sexual, que hay otras muchas, de las lesiones, Bueno, yo quería hablar de tantas cosas que eso, haremos otro curso también gratis del colegio, cuando queráis. Se ha hablado de... No voy a hablar de la historia de los juzgados. Bueno, ya la conocéis, si no la conocéis, los juzgados específicos de violencia, pero sí que lo voy a nombrar por lo que ha dicho Carmen. Desde el 2005, juzgado de violencia. Ahora mismo, Madrid Capital, tenemos 11 juzgados de violencia. Ahí tenéis la relación. 11 juzgados exclusivos de la Comunidad de Madrid. Y hay juzgados de penal. Me asusta muchísimo lo que ha dicho y las estadísticas que ha dicho, porque claro, siempre tenemos ¿qué pasa con las víctimas que no están en un juzgado de violencia? Están peor tratadas, no tienen las mismas condiciones. Esa es la idea que teníamos, según lo ha manifestado ella, lo estoy dudando. A lo mejor tienen más ventajas los que no están en un juzgado de violencia exclusivo. Más órdenes de protección tienen, entonces algo está pasando. Y quiero ser valiente. Y aquí sí que me la juego, no lo grabéis. ¿Por qué pedimos ser valientes, que sean valientes las mujeres y que denuncien? Con lo cual también tenemos que tener y ser valientes las profesionales que estamos trabajando. ¿Vale? Porque pedimos a los menores que sean valientes, que digan la verdad, que vayan al juzgado cuando estábamos diciendo que los procedimientos dependían de las víctimas, de si la víctima declaraba o no declaraba. Estamos además ahora devolviendo la pelota a los menores y a las menores, ¿vale? Estamos pidiendo que vayan a declarar los menores y las menores con pruebas preconstituidas, ¿vale? Para que nos valga esa declaración y siga el procedimiento o no. Si hacemos que esos menores y esas menores hablen, nosotras también tenemos que hablar. Porque he visto y veo todos los días situaciones que me destrozan el alma, como ayer, compañeras, ¿vale? Procedimiento civil que se dice que hay que dar importancia al civil y no tanto al penal, cuando a lo mejor va a un civil con una orden de protección, con en una casa de acogida, con unas medidas punto de encuentro, y llega a la sala del civil, ¿vale? Y nadie se entera que tiene una orden de protección, nadie se entera porque ella no lo puede decir y se le acusa de que no ha visto a los niños porque estaba esperando el punto de encuentro y se le acusa de que el maltratador está diciendo que ha raptado a su hija durante unos meses. Se me cae el alma, ¿vale? Y ahí estamos los equipos para hacer eso. Pero bueno, ya veremos lo que hicimos, por eso cambié la ponencia. Una de esas, que luego me tocó otra intervención. Porque escucho todos los días cosas que me matan por dentro. Y escucho cosas... Ahora vamos a tener mucho más cuidado con las grabaciones. Las grabaciones yo creo que se van a parar en el momento. Y de hecho están revisando todas las grabaciones que se hacen para que no se filtre nada. No sé si me habéis entendido, pero es que más clara no puedo ser. Porque he visto y veo cómo desconfían de mí como psicóloga forense, aunque haga un trabajo serio y me forme. Porque como psicóloga forense, no se nos trata y se nos delimita desde las distintas instituciones. María, ayuntamiento también. Que se nos tenga en cuenta, ¿vale? Que no somos las malas y los malos de la película, que no, que estamos ahí trabajando, haciendo un trabajo serio y mucha gente formada. Jolín, si solamente con la ponencia, con la primera, fijaros,
porque queda mucho por hacer y no podemos tapar a las instituciones de los fallos que se cometen, porque luego decimos que qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque estamos haciendo cosas mal y si yo lo digo aquí es para poderlas solucionar. ¿Y por qué no lo voy a decir? Y lo digo, porque soy feminista, es decir, lucho por la igualdad de los derechos de las mujeres, ¿vale? Bueno, ya he dicho... Y por las víctimas, por los menores, al igual que todas vosotras y todos vosotros que estáis trabajando también en este ámbito. ¿Cómo funcionan los juzgados de violencia en el sentido de las unidades de valoración forense integral? Aunque nos siguen llamando equipos psicosociales, porque no están todavía las unidades de valoración forense integradas. El porqué, aunque figura en la Ley 1/2004, todavía no se sabe por qué no están implantadas como tal. ¿Qué problemas hay? ¿Qué conflicto de intereses hay? Pues yo dejo la pregunta al aire. ¿Quién formamos esas unidades de valoración forense integral? Médicos, médicas, trabajadoras sociales y psicólogas. Yo voy a hablar de psicólogas porque somos ahora mismo los juzgados de violencia en Madrid Capital somos trabajadoras sociales y psicólogas. No hay psicólogos ni trabajadores sociales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los equipos? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Dar una respuesta multidisciplinar, ser un eslabón más de la cadena de respuesta social y de salud, responder a los solicitados en los procedimientos civiles y penales, elaborar informes forenses con base científica y metodológica. Somos agentes de salud y los intermediarios entre la justicia y los órganos de salud y sociales. ¿Qué más queremos? ¿Por qué no nos utilizáis? ¿Por qué no se nos utiliza? ¿Por qué tenemos ese cartel tan malo ahí? Que no, que somos gente que estamos formada y que no es que no escuchemos a uno y a otro, escuchamos las dos partes. Y hacemos un trabajo serio y con formación. Tenía que haber una coordinación obligada con los equipos. Porque hay una conciencia de ser parte del proceso de salida de la violencia de género y de los menores. Estamos en ese procedimiento también. Este es el funcionamiento, que ya me estoy quedando además sin tiempo, cómo funcionan los juzgados, ¿vale? La mujer denuncia, se celebra el juicio rápido, orden de protección con medidas penales y civiles y luego las distintas cosas que pueden pasar, un sobreseimiento, diligencias previas que se pasa a investigación, que es cuando nos suelen pedir el informe a las psicólogas, a los trabajadores sociales, a la médico forense. Otros van al juzgado de lo penal y otros se inhiben a otro juzgado. Eso es lo que suele pasar. Y cuando pasa eso en el juzgado, en el juicio rápido, llegan las guardias y solamente están los médicos. Resto de unidades de valoración forense integral no estamos. ¿Es que no necesitan las mujeres ese acompañamiento en las guardias? ¿O solamente tienen derecho a las que denuncian hasta las 3 de la tarde? Y entre semana y no los fines de semana. ¿O solamente lo de los médicos? ¿O la excusa que se pone desde la Comunidad de Madrid, que es para que no se contamine la pericia? ¿La pericia de los médicos y las médicas no se contamina y la nuestra sí? No lo entiendo. Y además que es que hay una dotación económica, que no sé, desde hace años esa dotación económica, pues no sé dónde ha ido. Que como peritos de la Comunidad de Madrid, ¿vale?, con una guía que se nos da cuando se nos contrata, dice la guía que tenemos una labor pericial que no hay duda, pero tenemos un área asistencial, ¿vale? Y lo dice la comunidad y nos la dan cuando nos contratan. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos han puesto un programita de ordenador fenomenal que no contempla estas actividades porque no interesa. ¿O qué? ¿O qué es lo que pasa? ¿O que van a poner una oficina de atención a víctimas que lo van a llevar todo y que las demás no atendemos a las víctimas cuando las llevamos atendiendo años?
o que la valoración de riesgo que se quieren hacer se va a hacer desde la atención a víctimas y no se va a hacer desde los equipos que somos parte de ese procedimiento, o se va a hacer solamente esas valoraciones de riesgo con las víctimas y no con ellos. Es que no son los equipos o las unidades de valoración forense integral quien tiene que hacer esas valoraciones de riesgo. Vamos. Creo que no hay duda, desde el colegio tenemos una guía que sacamos hace unos años y llevamos trabajando el tema un montón de años y nos la están pidiendo. Algunos jueces y algunas juezas nos las han pedido, otras no, otros jueces y juezas no porque no piden nada, porque no les hace falta. ¿No? Uf. Fijaros todo lo que me queda, todo lo que nos pueden pedir, ¿vale? Yo voy a hablar aquí de las psicólogas, ¿vale? De todo lo que nos pueden pedir, del denunciado, del denunciante, de los menores, de la familia al completo. Pero para poder hacer esto, ¿vale? Solo se mira lo que se ve. Si no tengo formación, no veo nada, ¿vale? No puedo hacer todo esto. Y si no tengo formación en violencia de género, y si no tengo formación en perspectiva de género, voy a ser incapaz de mirar lo que me están pidiendo. La no visión del maltrato, pero no solamente para las profesionales, para nosotras, no. También hablamos, por eso he dicho que, por favor, vamos a meternos en la formación del Consejo del Poder Judicial, de verdad. Yo lo doy gratis, Carmen, desde el colegio. Se lo he pedido a la vicedecana, se lo pido al decano. Vamos a ofrecernos, aunque sea gratis, pero que esa formación esté. Si no sabemos lo que es la visión del maltrato, ¿vale? A nivel psicológico y a nivel social, es que ¿cómo estamos juzgando? ¿Vale? Si tratamos igual a todas las mujeres, sin saber las mujeres que son vulnerables, ¿vale? ¿Qué pasa? Es en las mismas expresiones, el mismo vocabulario, una mujer española que una mujer boliviana, que una mujer de República Dominicana. No, ¿verdad? Y de ellos tampoco, ¿eh? ¿Os puedo contar una anécdota que me pasó ayer? Citado un chico, bueno, que era un chico joven ya con mi edad, a las 9:30 de la mañana. No aparece y a las 11:30, bueno, venga, vamos a llamarle a dar la oportunidad de darle otra cita, que ya será la última, para un civil. Le llamo, le digo que le estamos llamando al juzgado para eso y me dice, ¡ay, cielo! Digo, uy, vale, hemos empezado. Yo no soy tu cielo ni tu tierra. Seguramente a un hombre no le hubieras llamado cielo. ¿Cuestión de vocabulario o cuestión de que también era yo mujer? Pero bueno. Me voy a saltar todo esto porque no me da tiempo, pero violencia física, hay muchos tipos de violencia física. Psicológica, bueno, aquí porque no me entraban más, pero todas estas hay que explorarlas. No me vale con 2, 3, no. Y esto se lo enseño también a los jueces, ¿vale? Y les explico cada una y todas las diapositivas que podría poner. La sexual, las otras formas de violencia, la económica, la instrumental, todas estas, la religiosa. Cuidado con la religiosa, se explora esa. La simbólica, la vicaria. A lo mejor es que no se conoce. El tema del maltrato visual, el tema de lesión y secuela. Que no me pongan que si es una lesión o secuela. Que me pone muy nerviosa. O es lesión o es secuela. Y eso es porque no hay la formación suficiente. Y eso me lo pide el abogado, la abogada, el juez, la jueza. Pues son cosas distintas, que no me da tiempo a explicarlas. ¿Vale? Que es importantísimo el tema de las secuelas y cómo explorar las secuelas emocionales. Ya corto. El tema de la resiliencia, que hay muchas mujeres que están en tratamiento y que son distintas. ¿Por qué? Porque tienen un vocabulario distinto. El perfil de mujer maltratada, lo ha dicho antes, que no hay perfil de mujer maltratada, que no echemos la culpa a la mujer.
y sigo con el tema de la mirada y, bueno, fíjate todo lo que me estoy saltando. El tema de las teorías de la dependencia emocional. Que cómo se puede consentir que salga una mujer de sala y la digan, pero si es que tú lo que tienes que hacer es dejarle ya, pero mira lo que te está haciendo. Pero eso se puede consentir. Eso me pasó ayer en la segunda, que me tuve que quedar a las 6 de la tarde, ¿vale? Que tenemos que escuchar y escuchar las emociones para poder conseguir los objetivos. Y como psicólogas forenses también tenemos que escuchar las emociones negativas y las emociones positivas y las necesidades de esos menores, ¿vale? Que amar se aprende sintiéndose amado, no amando. Y a confiar se aprende entregándose, no controlando, ¿vale? Y desde ahí tenemos que hacer la exploración a los menores, que no existe el SAP. ¿Qué es lo que hay que hacer con la exploración? Claro, es que no me da tiempo. Yo le diría muchas más cosas. Que las exploraciones, las pruebas preconstituidas, por favor, que se dé formación a esos abogados, a esos jueces, cómo se hace una prueba preconstituida para no dañar al menor. O sea, cómo me pueden obligar que haga una serie de preguntas al menor con el maltratador delante allí, ¿vale? Y eso está pasando ahora. Entonces, ni estatuto de la víctima ni nada, que eso me pasa todos los días. Y hay gente del ayuntamiento que nos han hecho declarar sin biombo pidiendo por el riesgo que teníamos. Compañera, estáis por ahí también, ¿verdad? Ay, que no puedo. Que la persona, que cuando una víctima va allí, ¿vale? Y un menor, que cuando salga de allí, sienta que ha sido escuchada, entendida y atendida. Si no, algo estamos haciendo mal. Como psicólogas forenses y como peritos, ¿vale? Y esto se tiene que trasladar a todos. ¿La fiscal es capaz de decir que las víctimas que han ido a sala han sido escuchadas, entendidas y atendidas? Los jueces también, pues están en la obligación de ello. Si no, porque no has escuchado las emociones, no has conseguido los objetivos y no has conseguido atender a esa mujer. Y gracias a todos, a todas por estar aquí, que lo he dicho antes, me ha tocado a mí, pero podía estar muchas de vosotras. Gracias. Bueno, muchas gracias a las tres. Ahora, si os parece, damos un pequeño paso de turno de palabra para no demorarnos mucho más. Y si tenéis alguna pregunta que hacer, levantáis la mano y ya sabéis, establecemos un poco el orden. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Yo creo que estamos hablando mucho de la atención, pero poco de la prevención. En este caso ya sabemos que cuanto más surco hay en la nieve, más nos cuesta salir luego de él. Sobre todo, María, ¿no crees que estamos poniendo mucho el foco en prevenir y poco en reprimir? Estamos poniendo mucho el foco en atención y poco en prevención, en el sentido de que hay muchas frases que nos llaman la atención en barras de bar, como hemos escuchado antes, pero luego en educación se escuchan cosas como los que se pelean se desean. Esas clases no habría que poner más formación ahí, sobre todo al profesorado, padres, madres, para erradicarlas de raíz. Sí, María, si quieres. Bueno, es evidente que la prevención es el gran desafío, ¿no? O sea, es decir, la cuestión es que esta sociedad tiene que empezar a sembrar con unas semillas diferentes las relaciones de género, ¿no? Las relaciones entre mujeres y hombres, las formas de ser hombre, mujer, esas nuevas masculinidades, ¿no? Yo creo que es evidente que ahora mismo las mujeres, especialmente en los últimos 2 años, estamos protagonizando la llamada cuarta ola del feminismo, ¿no? Y yo creo que esto, pero sin embargo hay ahí todo un desafío pendiente con los hombres desde niños, ¿no? O sea, es decir, yo creo que en absoluto se han cargado las tintas en el desarrollo de la ley integral y de las políticas de violencia de género en la prevención. Falta todo eso, pero también es muy importante decir que las responsabilidades yo por eso las concibo en ciclo, porque también hacer justicia es prevención. Hacer justicia y combatir la impunidad, o sea, yo creo que hay, digamos, la violencia de género puede tener una esfera de impunidad social y otra esfera de impunidad judicial.
cuando un caso sale de un juzgado sin haber sido castigado, sin haber sido investigado adecuadamente, con un poco las trabas que comentaba Carmen o que comentaba Nuria, todo esto, en el fondo, son mensajes que lastran la prevención. O sea, de alguna manera, la prevención tenemos que hacerla en las escuelas, por supuesto, con muchísima más dotación, pero también en la sociedad en general. Y en la sociedad en general, los medios de comunicación, y qué imagen tenemos de los agresores, qué imagen tenemos de las víctimas, qué imagen tenemos de las relaciones de género. Y bueno, yo creo que es evidente que, claro, que es la semilla, pero no podemos dejar de atender, desde luego, a las mujeres, o sea, los casos concretamente, y yo creo que decir que prevención versus reparación y justicia, no, las dos cosas, y además unas coadyuvan a las otras, ¿no? Yo quería preguntar, aprovechando que hay alguien del ámbito jurídico, si podríais hablar un poco de las denuncias cruzadas, ¿no? Y de esta parte de cuando los agresores están utilizando este recurso para quitar la visibilidad y... A ver, no sé exactamente a qué te refieres. Sí, entiendo perfectamente la pregunta. ¿Qué pasa con las denuncias cruzadas? ¿Qué pasa con las denuncias cruzadas? Todos lo sabemos, que en ocasiones se utilizan como estrategia de defensa. Ya está, eso. Pueden ser utilizadas como una estrategia de defensa, o puede que no, no siempre. A ver, tampoco puedes... Mira, en general es muy malo, o esa es mi opinión, es muy malo pensar en absolutos, pensar en estereotipos. Siempre es malo. Entonces, ¿la denuncia cruzada se está utilizando como estrategia de defensa? Sí. Sí. ¿Siempre es una estrategia de defensa? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Examinar, como toda denuncia que entra, tienes que examinar la razonabilidad de esa denuncia, los elementos de credibilidad que tiene esa denuncia cruzada, a efectos de ¿qué? De admitirle y tramitarla, o decir, no, mire, no se admite, no se tramita, o no va a tener las consecuencias que frenar en seco esa perversión del sistema judicial, porque en el fondo es una perversión del sistema, es un fraude de ley. ¿Quién debe hacer eso? En mi opinión, el juez. El juez, ahí iba. Es importante que al juez no se le limiten, o sea, tú no puedes decir no se van a admitir las denuncias cruzadas en un procedimiento penal, porque no se pueden no admitir denuncias cruzadas en un procedimiento penal, va en contra del sentido común, del más lógico sentido común y de cualquier idea de justicia. No puedes tampoco decir todas las denuncias cruzadas tienen que ir adelante, no todas. ¿Quién tiene que decidir eso? Los jueces. ¿Cómo? Valorando la razonabilidad. ¿Y cómo tienen que valorar esa razonabilidad? Una vez más, desde la perspectiva del, por supuesto, perspectiva del procedimiento en el que estamos, de las especialidades del procedimiento en el que estamos. ¿Y para eso qué hace falta? Pues lo decimos siempre, formación, formación. Formación e información, las dos cosas. No sé si te he contestado. Sí. Hola. Yo quería preguntaros si creéis en el ámbito judicial que puede tener algún impacto, no sé si positivo o negativo, el tema de la posibilidad que tenemos ahora los profesionales intervinientes o mujeres víctimas de violencia de género de hacer una certificación, una habilitación como condición de víctima de violencia. Aunque es una habilitación administrativa y estamos pendientes de la DGM de que nos especifique bien los criterios que tenemos, pero es verdad que esas mujeres van a tener esa especie de aval como de víctimas de violencia. Desde el punto... Perdona. Sí, dale tú. Perdona, es que me he lanzado aquí como un vitorino. Yo soy un poco vitorina, ¿eh? Desde el punto de vista judicial mira, es muy importante por muchos motivos, pero el primero de todos es porque vamos a tener que dejar de oír que está poniendo la denuncia para conseguir ayudas. ¿Ya solo por eso? ¿Solo por eso? Merecerá... Solo... Porque ese es uno de los argumentos que de manera sistemática se argumenta por la defensa. No, le estaba poniendo la denuncia solo para conseguir ayudas. Bueno, pues ya no tiene por qué poner una denuncia para conseguir ayudas.
Ya has neutralizado. Eso lo has neutralizado. Sí, yo creo que era una deuda pendiente, ¿no?, de la propia ley integral que excluía a toda una serie de profesionales que tienen muchísimo que decir sobre las víctimas de violencia y probablemente con mucho más peso, digamos, en términos de certificar por lo menos violencias no tan evidentes, ¿no?, violencias habituales, violencias psicológicas, como por ejemplo son las personas que trabajan en los recursos especializados, en este caso del ayuntamiento, ¿no? Es decir, estas personas, yo creo que tienen estas personas, las médicas de familia, es decir, toda una serie de un sector socioasistencial que bienvenidísimo es el que pueda certificar, por un poco también lo que ha comentado Carmen, ¿no?, porque el certificado del maltrato de género era la orden de protección en algunos casos, y eso es aberrante, porque la orden de protección es un mecanismo de protección, no puede ser ningún tipo de certificado, con lo cual se estaban confundiendo la protección con la acreditación. Y claro, aquí el Convenio de Estambul es muy claro y dice que todos los derechos del convenio tienen que estar garantizados para todas las personas con independencia de que denuncien o no denuncien. Entonces, yo creo que todo lo que son derechos socioasistenciales, fundamental este cambio, sí. Cualquier persona relacionada en ciertos ámbitos, no estoy refiriéndome a temas sanitarios, pero por ejemplo decían, claro, un profesor, una profesora de la niña que sepa que la niña le ha contado que su mamá tal pueda hacer esa acreditación, entonces no estamos hablando que estamos en diferentes situaciones, es que eso se planteó el otro día y no nos supieron responder nada, porque nos están diciendo que un profesor, una profesora, por ejemplo, de un cole donde va una niña, entonces un niño podría tener información y hacer El profesorado no entra, al menos en el Pacto de Estado y en el decreto ley de agosto de este año, el profesorado. Otra cosa es que lo que está diciendo el Pacto de Estado es que el profesorado se tiene que implicar en la identificación de casos, en la detección y en la derivación. Y esto es fundamental cuando hablamos de que los indicios en el sector escolar pueden ser importantísimos de cara a la identificación de los casos. Pero de ahí a certificar una situación de violencia de género, en absoluto creo que el profesorado pueda estar equiparado a otra serie de profesionales de asistencia a las víctimas. Y vamos ya con la última pregunta. Hola, gracias a vuestras intervenciones. Quería consultaros a nivel de la protección que se ejerce para las mujeres con maltrato y violencia en las empresas, ¿cómo se aborda? Acoso. Sí, acoso y luego personas que tienen una protección, pero que el empresario se niega en tal sentido a tener un guarda o un vigilante o un policía y en el propio centro de trabajo. A ver, no te puedo responder porque de esto, si te soy sincera, no me voy a hacer la lista en lo que no sé. No te puedo responder de cómo se está abordando los temas de acoso laboral de género en los juzgados, porque no tengo, igual que sí tengo datos de cómo se está abordando la respuesta a la violencia de género, no tengo estos datos. No sé cómo se está abordando. Sé cómo se está abordando, porque eso sí lo llevo yo y sí lo sé. Dentro de la carrera judicial sé cómo se está abordando el acoso, que nos está dando algún que otro problemilla, y dentro del Consejo como órgano constitucional. Pero la respuesta judicial, eso yo no te lo puedo decir. No se contempla desde el juzgado. Yo solamente quería hacer un apunte, porque antes cuando Carmen has hablado de los datos, que me parece fundamental, los datos centinela, estos que nos alumbran lugares de desprotección o de deficiencias, creo que es importante también traer los datos de sobreseimientos. Porque el tema de los sobreseimientos, desde la puesta en marcha de los juzgados de violencia
sobre la mujer en Los tengo, mediados de los tengo aquí, 2005, sí que- pero que no es, quiero decir, la cuestión sobre todo es que ha habido un incremento muy importante y luego hay un volumen sostenido año tras año de más de un 40% entre sobreseimiento provisional y libre, y cuando vemos todo, digamos, de todo el volumen que llega a un juzgado de violencia, qué se tramita, qué se eleva y qué se decide con sentencia de conformidad, al final el número más abultado Es el de de sobreseimiento. casos, digamos, de situaciones, son los sobreseimientos. Y yo creo que esto tiene mucho que ver precisamente con lo que comentaba la mirada que decía Nuria, ¿no? Con qué mirada se reciben estos casos y también con lo que comentabas de la desconfianza de las mujeres en la justicia. Yo creo que a mí sí me gustaría, bueno, ya que estamos aquí también con el Consejo, ¿verdad?, que se estudiara qué hay detrás de esos sobreseimientos, ¿no? Te lo voy a decir, mira, porque lo he encontrado. Sí, ¿no? En Sí, cuanto- los he traído, mira, me traigo todo este tocho porque como imaginaba que algo y me ibais a pillar sin el dato, que me pasa siempre, me da una rabia horrorosa, porque yo no soy un ordenador, os he dicho que soy tecnomanca y mi cabeza no es un ordenador ni un procesador de... A ver, un 41,18% de sobreseimientos provisionales y un 3,71% de sobreseimientos libres, un 45% aproximadamente. Un 45% de sobreseimientos. Una vez más, hay que tener en cuenta aquí, y esto es importante, la incidencia de la retirada de la denuncia, del acogimiento de la mujer a su derecho a no declarar, que, bueno, que un 11% aproximadamente. Si combinamos los datos, yo no soy estadística, pero nos siguen quedando muchos casos de sobreseimientos con denuncias mantenidas. Si tenemos en cuenta, en mi opinión, pero esto es una opinión personal, lo difícil que es presentar una denuncia por violencia de género, es verdad que, como decir los psicólogos, quizá haya un sesgo. Bueno, muchas gracias. Tenemos ya que cerrar esta mesa porque a las 4 os esperamos con la siguiente mesa. Hasta luego.